Es un milagro, es un milagro. No es un simple cambio, un cambio gradual para ser lo que somos por naturaleza. Es llegar a ser lo que nunca seríamos por naturaleza. El hombre espiritual es una persona que vive por el Espíritu, ha recibido una nueva vida y porque vive por el Espíritu, aprende del Espíritu. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? La respuesta está en la segunda parte del verso 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted recibe el Espíritu, recibe el módulo de conocimiento espiritual para que pueda conocer a Dios. Recuerde que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando un hombre recibe a Dios, nace de nuevo, recibe vida del Espíritu, vive por el Espíritu y aprende del Espíritu. Cuando usted se salva, aun si fuera un pequeñito, Dios enciende su luz en su alma. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué significa eso? Cuando Dios quiere iluminarle, toma su espíritu humano, le pone el aceite de su Santo Espíritu, y Dios le ilumina desde su interior. El hombre espiritual vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado a través del Espíritu. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir con juzga todas las cosas? Quiere decir que uno se sienta en una silla y dice, esto está correcto o esto está incorrecto. No, no se refiere a eso. Está hablando de discernimiento interno. De hecho, algunas traducciones dicen, el hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un diferente sistema de valores. Ve las cosas a través de lentes diferentes. La palabra discernir es una palabra judicial y significa examinar minuciosamente algo. Y en base a ese examinar, hacer un juzgamiento moral y espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre natural que trata de hacer eso y el hombre espiritual? El hombre espiritual ve con la mente de Cristo. Mire lo que dice la última parte del verso 15. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando un hombre recibe el Espíritu de Dios, aprende a través del Espíritu, vive en el Espíritu, es liberado por el Espíritu, porque el sistema del mundo no lo ha apretado en su molde. Puede ver más allá de las cosas. Observa lo que está sucediendo en el mundo hoy. No es uno más de los millones que marchan hacia el olvido y el infierno. Tiene un sistema de valores que es completamente diferente. Y ve las cosas desde el punto de vista de Dios, porque tiene la mente de Cristo y no está sujeta a este mundo material. Ha sido librado por el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? Significa que él entiende al hombre no salvo, pero el hombre no salvo no le entiende a él. Como creyentes evangélicos, hay una realidad que debemos enfrentar. Los que no son salvos creen que nosotros somos extraños, por decirlo menos. Hasta nos consideran locos. Y la Biblia dice que ellos no entienden por qué no corremos con ellos en sus excesos y algarabías. El que es espiritual discierne todas las cosas, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Tuve un amigo pastor en la Florida. Antes de eso, él tocaba la batería en una banda en un club nocturno, y un día el Espíritu del Señor puso convicción en su vida y supo que estaba en el lugar equivocado, haciendo algo equivocado. Y mi amigo llegó a ser un poderoso evangelista y pastor. Una noche después de ser salvo, fue al club nocturno, tomó los palillos de la batería
y los clavó con fuerza en la batería. Uno de los colegas suyos le dijo: ¿pero qué te pasa, hombre? ¿Estás loco o acaso estás enfermo? Y él contestó: no. Estoy bien. Me siento maravillosamente bien. Todos creyeron que él estaba loco. ¿Lo ve? Él pudo discernir las cosas, pero no pudo ser entendido. Nadie le entendió. Así que, ¿cuáles son las marcas de un hombre espiritual? Él vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. Ahora veamos la siguiente categoría. ¿Encontró ya a qué categoría pertenece usted? Tal vez usted es un hombre natural, nacido en el mundo natural, ciego al mundo espiritual, sujeto al mundo material. Tal vez usted es un hombre espiritual que vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y ha sido liberado por el Espíritu. O tal vez usted es un hombre carnal. El hombre natural hace lo que le viene naturalmente. El hombre espiritual hace lo que le viene sobrenaturalmente. El hombre carnal hace aquello que no viene en forma natural. El hombre carnal es una especie de monstruosidad espiritual. No es ave ni pez. Es una de esas personas que han sido salvadas, pero es una persona muy extraña. Leamos 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Note que les llama hermanos. O sea, ellos estaban en la iglesia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjeme darle las 3 marcas de un hombre carnal. Primero, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce usted a algunos cristianos derrotados? El verso 2 habla de la inhabilidad para hacer lo que un hombre maduro debe hacer. No puede caminar espiritualmente, no puede pelear espiritualmente, no puede trabajar espiritualmente. Está marcado por su inhabilidad. No conoce la victoria espiritual. Es como un bebé. El apóstol les dice: hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted bien entiende que no está haciendo referencia a niños en cuanto a lo físico. Está hablando de niños espirituales. Entre quienes me escuchan, estoy seguro que hay muchos niños espirituales, mayores de 30 años. Imagínese 30 o más años siendo niños espirituales. No debemos olvidar que hay una legítima niñez. Un bebé en los brazos de su madre es algo muy hermoso. En nuestro hogar tuvimos algunos bebés, y nuestros hijos crecieron y maduraron, y es legítimo para un bebé comportarse como un bebé. Pero el problema es que hay muchos adultos que nunca han crecido. Y Pablo les dijo: no puedo hablarles como espirituales porque no han sido liberados por medio del Espíritu. Por eso tengo que hablarles como a niños. Ustedes están derrotados. Amigo, un cristiano carnal es en realidad una contradicción de términos. Es como hablar de un diablo celestial. Yo creo que en el mundo cristiano actual el cristiano promedio es carnal. No dije el cristiano normal, porque el cristiano en términos generales no es normal. Y creo que fue el Dr. Vance Havner quien dijo que la iglesia actual es tan subnormal que cuando una persona se muestra normal, el resto de la gente piensa que es anormal. Vaya, trabalenguas. Cuando hablo de un cristiano carnal, yo creo que el cristiano promedio es carnal, pero no un cristiano normal que es un cristiano espiritual. Eso es lo normal. No crea que usted ya lo ha obtenido todo si es que es un cristiano espiritual, solo por haber hecho algo estupendo. Cada cristiano debe ser un cristiano espiritual.
Es el cristiano carnal que hace lo que no es natural, está derrotado y depende de alguien o de algo. Pablo les dice, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les está diciendo que habiendo venido para predicarles, tuvo más bien que darles un biberón espiritual. ¿Sabía usted que los cristianos carnales, si es que alguna vez crecen, dependen de sermoncitos entregados por cucharaditas? Dependen exclusivamente de alguien para que les alimente. Por favor, busque Hebreos capítulo 5, los versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él dice, hermanos, me gustaría darles un filete hoy, pero no se los puedo dar, porque no lo podrán masticar. Y si no lo pueden masticar, no lo podrán tragar. Y si no lo pueden tragar, no podrán digerirlo. Son como bebés. Así que voy a darles papilla y leche, pero no les puedo dar carne, porque no están capacitados para comerla. Y luego el escritor de Hebreos les recuerda que algunos de ellos ya deberían haber estado enseñando, pero aún tenían necesidad de alguien que les enseñe nuevamente los principios básicos del cristianismo y de la vida cristiana. En nuestros días las iglesias cristianas tienen miembros que han estado años y años allí, pero nunca han enseñado nada a nadie. Ellos simplemente dicen, queremos nuestra lechecita. Van a la escuela dominical, dejan que el pastor les diga algo de la Biblia y a la salida eructan su satisfacción. Son cristianos carnales, derrotados y dependientes. Pero un cristiano carnal no solo está derrotado y es dependiente, sino que también es divisivo. Mire lo que Pablo dice desde el versículo 3 de 1 Corintios, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Cómo me gusta Pablo, es mi pastor y maestro favorito. Sabe tanto de doctrina. El otro dice, yo soy de Apolos. Oh, a mí me gusta Apolos. Es un magnífico orador. Pablo pregunta, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1962, usé toda la fortuna de nuestra familia, unos $150 más o menos, para asistir a la convención de los bautistas del sur. Alquilamos una casita rodante para llevar a nuestros hijos y fuimos rumbo a San Francisco. Nunca había viajado tan lejos de casa, pero este era nuestro gran viaje. Siempre había oído del malecón de los pescadores, con sus restaurantes, muy caros por cierto, pero decidimos darnos el lujo de comer en uno de sus restaurantes. Así que entramos a un restaurante, nos dieron una mesa junto a la ventana, nos trajeron el menú, dejamos que nuestros hijos ordenaran el menú y nos preparamos para tener una buena comida y un agradable tiempo. El camarero vino con nuestros platos y todo parecía ir viento en popa cuando veo a mi pequeño hijo con grandes lágrimas en sus ojos.
hijo, ¿qué te pasa? Y él me contesta, es que hay jugo de remolacha en mi comida. Él había pedido remolachas y el jugo corría por el plato. ¿Y qué les digo? Ahí estábamos, en un lugar tan especial, y él quejándose porque había jugo de remolacha en su plato. ¡Qué ganas que me dieron de hacer jugo con él! Niños, bebecitos, inmaduros, están en las iglesias. Son las personas que causan divisiones, difícil llevarse bien con ellas. Tienen sus predicadores y maestros favoritos, les gusta esto, les disgusta lo otro. Pueden dividir a una iglesia sobre la diferencia entre un tuturutú y un tataratá. Se lo aseguro. He tenido más dificultades en la iglesia con cristianos carnales que lo que he tenido con personas totalmente inconversas. Bebecitos, derrotados, dependientes y divisivos. Todos quienes me escuchan están en una de tres categorías. O es un hombre natural, perdido y rumbo al infierno, o es un hombre espiritual viviendo en victoria, o es una persona carnal ya salvada, pero nadie jamás lo sabrá. Un niño iba por la calle con su perro y alguien le preguntó qué clase de perro era. El niño dijo que era un perro policía. Le dijeron que no parecía un perro policía, que más bien parece un perro callejero. Y el niño, bajando el tono de su voz, dijo, es que mi perro está en el servicio secreto. Conozco a muchas personas que al mirarlas exteriormente nunca sabría que son salvas, pero en realidad lo son. Se han entregado por completo a Cristo, han nacido de nuevo, pero están derrotadas, son dependientes, son divisivas. Por lo general, quienes me escuchan están en una de tres categorías de las cuales quiero hablar. En 1 Corintios capítulo 2 vemos la primera parte del versículo 14. Pero el hombre natural lo ve. Por el momento no leeremos el resto del versículo. Lo que quiero mostrarle es la categoría. Muchos de quienes me escuchan están en esa categoría, hombre natural o mujer natural. Ahora veamos el versículo 15. En cambio, el espiritual, esa es la segunda categoría de personas que me escuchan. Y ahora vamos hasta el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Subraye esa palabra, carnales. Y ahí tenemos las tres categorías de personas, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y al final de este estudio usted tendrá los elementos para saber en qué categoría clasifica usted, porque cada ser humano está en una de ellas. ¿Usted es un hombre natural, o es un hombre espiritual, o es un hombre carnal? ¿Usted es una mujer natural, o una mujer espiritual, o una mujer carnal? Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué quiere que me ponga en una categoría? Bueno, porque quiero que usted sea una persona espiritual. Verá, la Biblia es como un mapa que le guía a donde usted necesita llegar. Ahora, hay algo muy importante acerca de los mapas, sin que importe la clase de mapa que sea. Un mapa no le servirá de nada a menos que sepa una cosa. ¿En dónde está usted ahora? Si usted no sabe en dónde está ahora, el mapa no le sirve de nada. Pero si sabe en dónde está, puede decir, estoy en este lugar y necesito llegar a este otro lugar. Seguramente usted ha estado en un gran edificio o centro comercial y habrá visto en las entradas principales mapas esquemáticos que tienen un punto rojo o una flecha roja con la frase, usted está aquí. Lo que quiero descubrir es dónde está usted para ayudarle a llegar a donde debe estar. La primera pregunta que se le hizo al hombre fue en el jardín del Edén. Adán, ¿en dónde estás? Ahora quiero decirle que Dios no estaba pidiendo información. Dios sabía en dónde estaba Adán. Dios quería que Adán supiera en dónde estaba y en el problema en que se encontraba. Y esto es lo que vamos a hacer. Le haré tres preguntas. La primera pregunta que quiero que responda ¿es usted un hombre natural que hace lo que viene naturalmente? Y usted responde,
Sí, eso suena bastante bien para mí. Hacer lo que viene en forma natural. La Biblia dice en Efesios, y éramos por naturaleza hijos de ira. Déjeme decirle cómo es el hombre natural. Primero, nace en el mundo natural. Nace como todos los seres humanos nacen. Tiene un nacimiento natural y nace una sola vez. Un ex vicepresidente de los Estados Unidos, cuando escuchó que el presidente había dicho que había nacido 2 veces, y le preguntaron a él si había nacido 2 veces, en forma abierta, pública e irónica dijo, no he nacido 2 veces. Me considero con suerte el haber nacido una vez. Permítame decir algo al respecto. Llegará el día cuando él no se crea con suerte de haber nacido una vez, si es que no ha nacido 2 veces. Verá, si usted nace una vez, morirá 2 veces. La primera muerte será la muerte física, la segunda muerte será la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Usted morirá físicamente, pero aquello que nació de nuevo existirá para siempre. El problema con el hombre es lo que recibe al nacer. Nació en el mundo natural. Si usted tiene una manzana y descubre un hueco en esa manzana, no debe preocuparse de que un gusano entró por ese hueco en la manzana. El gusano salió por ese hueco. Y si usted pregunta cómo el gusano entró en la manzana, le diré que el gusano no entró en la manzana. El gusano nació dentro de la manzana. El gusano, habiendo nacido en el interior de la manzana, no se quedó a vivir allí para siempre, sino que hizo un hueco para salir de la manzana. Jesús dijo que todos los pecados que existen en la humanidad proceden del interior, del corazón del hombre. Muchos de ustedes seguramente tienen hijos. Habrá preciosos bebecitos de solo semanas o meses de edad. Bueno, padres y madres, no me gusta decirlo, pero tengo que hacerlo. En el corazón de ese precioso niño, de esa hermosa niña, hay un cúmulo de mentiras y odios y egoísmos, como ustedes no tienen idea. Y usted reacciona y me dice, no, mi lindo bebé. Sí, su lindo bebé. Usted por lo general nunca tiene que enseñarle a un niño a mentir, a robar, a que sea egoísta, ¿verdad? Usted tiene que enseñarle a que diga siempre la verdad, a que no mienta, a que no sea egoísta. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El hombre natural habla mentiras desde que nace. Ese es su hábitat natural, por haber nacido en un mundo natural y haber nacido una sola vez. Escúcheme. Si de los billones de seres humanos que habitan en la Tierra, usted extrajera la mejor cualidad de cada uno de ellos y de alguna manera combinara esas cualidades en un solo individuo, no habrá suficiente bondad en ese solo individuo para salvar su propia alma. Tendría que doblegarse frente a la cruz y recibir a Cristo. La Biblia dice que en nuestra propia naturaleza no hay nada bueno. Dice que por naturaleza somos hijos de ira. El hombre natural, nacido en el mundo natural, es ciego al mundo espiritual. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede poner a un hombre natural dentro de una iglesia cristiana y hay muchas cosas que ese hombre natural podría apreciar. Si él no conoce a Jesús, podría apreciar la música, el ambiente de fraternidad y aún el mensaje. El hombre natural podría emocionarse por su grupo de la escuela dominical, algún proyecto de construcción que tenga la iglesia y, por supuesto, algún programa de tipo social. Eso es algo que él puede entender. Pero él no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 1:18 dice,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Él no puede entender cuando decimos, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Cordero! No puede entender que Jesús murió por nuestros pecados y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre natural no puede entender eso porque está ciego a las cosas del Espíritu y no puede gozar verdaderamente de las cosas de Dios. Y si usted pone a un hombre natural en el cielo, ¿sabe lo que pasará? Se sentirá absolutamente miserable. Y se sentirá así, a menos que nazca de nuevo. Hay gente que dice que quiere vivir para siempre y sin embargo no saben qué hacer en una tarde lluviosa. ¿Cómo van a pasar la eternidad sin ser capaces de decir, aleluya, alabado sea el Cordero? Porque la eternidad, aparte de las labores que Dios mismo ponga en nuestras manos, será de adoración y alabanza al Señor Jesucristo. El hombre natural es nacido en el mundo natural y por lo tanto es ciego al mundo espiritual. No entiende y no aprecia ese mundo. La Biblia dice que no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura. No piense que usted puede traer su intelecto y decir, yo voy a entender este libro. No podrá hacerlo. Hasta que usted no nazca de nuevo, no podrá entender la Biblia. Oh, sí, usted podrá leer las palabras, pero nunca escuchará la música, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Y si usted me pregunta, ¿y por qué no puedo entenderlo? Bueno, permítame contestarle con una ilustración. Supongamos que usted está en un cuarto. En ese cuarto hay toda clase de señales de televisión. Si tiene el monitor adecuado, podría ver una película de aventuras, o las noticias, o deportes. Podría ver lo que quisiera, porque todas esas cosas están ahí, pero necesita un decodificador especial para que la señal se transforme en imágenes en su monitor o pantalla. Ahora, supongamos que puede hablar con su bisabuelo y tatarabuelo. Ellos no le creerían si usted les dijera que todas esas imágenes están en el aire, porque en la generación de ellos, esto que ahora sabemos es realidad. Les era totalmente desconocido. Hay un mundo invisible que es el mundo espiritual, y desde la radiodifusora Biblia, la palabra de Dios es transmitida siempre. Pero a menos que usted tenga el receptor adecuado, no podrá escucharla. El problema del hombre natural es que carece de antenas. La Biblia dice que no percibe, que no da la bienvenida a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Nicodemo fue un maestro en Israel, pero Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Nicodemo tenía una gran educación, pero no entendimiento. Cuando usted habla con un inconverso acerca de Jesús y él protesta diciendo, pero es que no lo entiendo, no argumente con él porque está diciendo la verdad, no lo entiende. Nacido en el mundo natural, es ciego al mundo espiritual y por lo tanto sujeto únicamente al mundo natural. Las cosas de este mundo es lo único que él conoce. Pura y simplemente es un materialista y no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Y la Biblia habla de esto en Judas, verso 19, y los identifica como los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra sensuales aquí tiene en el idioma griego el significado de natural o sensual, que vive por sus sentidos o para sus sentidos. Alguna vez tuve el privilegio de ir a Moscú y fui invitado a la oficina del alcalde de Moscú. Y subimos por unas escaleras de mármol con alfombras rojas,
hacia la oficina del alcalde y al salón de conferencias. Estuvimos sentados junto a los administradores de esa gran ciudad. Les dije varias cosas. Quería que entendieran quiénes éramos y qué creíamos como cristianos evangélicos. Les dije que esperaba que la revolución y el renacimiento de la nación, mirando hacia el occidente, no les empuje a imitar todo lo de occidente, y que no crean que el secreto de occidente es el capitalismo. Y dije esto en forma franca. Yo creo en el capitalismo porque creo simplemente que es mejor que el comunismo. Pero les dije que el capitalismo y el comunismo son dos formas del materialismo, y que lo mejor que puede ofrecer el capitalismo es lo que yo llamo una buena vida de perro. Les dije, si ustedes le dan a un perro un lugar donde dormir, adecuado alimento para comer, le muestran afecto, sobando su cabeza y rascándole detrás de las orejas, dándole unas palmaditas y lanzando una ramita o una pelota para que las agarre, ese perro será un perro feliz. Y luego les dije a ellos lo que ahora se lo digo a usted. El hombre es mucho más que un animal. El hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. Y si todo lo que tiene y quiere es un lugar para dormir, alimentos para comer, algo de amor y de afecto, y la sensación de haber logrado, todo lo que tiene es lo que un perro esperaría. Pero el hombre es mucho más que eso, es una criatura espiritual. Las crisis en el mundo actual son crisis espirituales, y el anhelo más profundo en el corazón del hombre es su necesidad de Dios. San Agustín dijo que en el corazón del hombre hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. ¿Pero qué del hombre natural? ¿Es usted un hombre natural? Nacido en un mundo natural, es ciego al mundo espiritual y está sujeto al mundo material. Y por eso no puede conocer a Dios, ni tener comunión con Dios. Para que eso suceda, el hombre natural debe nacer de nuevo. Esa es la primera categoría, el hombre natural. La segunda categoría es el hombre espiritual. Recuerde que el hombre natural hace lo que le viene naturalmente. En cambio, el hombre espiritual hace lo que le viene sobrenaturalmente. El hombre espiritual es nacido dos veces. Escuche lo que dice 1 Corintios 2:11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora note la primera parte del verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Déjeme darle 3 marcas distintivas del hombre espiritual. El hombre espiritual vive por el Espíritu. El verso 12 dice que ha recibido el Espíritu de Dios, o sea, que es un hombre que ha nacido 2 veces. Ha nacido del Espíritu. ¿Qué es la salvación? La salvación no es únicamente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es que Dios sale del cielo para habitar en el hombre. El hombre recibe el Espíritu de Dios, es nacido de nuevo. Los cristianos no son solo gente natural que deciden ser mejor. Los cristianos han sido radical, dramática y sobrenaturalmente cambiados por el nuevo nacimiento. Reciben el Espíritu de Dios. Dios se mueve en ellos. Dios habita en su humanidad. Ahora permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha experimentado el segundo nacimiento? ¿Es usted salvo? ¿Ha nacido ya del Espíritu? Si tiene un genuino deseo de ser salvo, quisiera decir conmigo una sencilla oración. Solo repite en voz alta o silenciosamente las siguientes palabras. Señor Dios, hasta ahora no me había percatado de la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo. Sé que hasta ahora he vivido haciendo lo natural en mí, o sea, pecar. Sinceramente me arrepiento de mis pecados y vengo en busca de tu perdón.
Vengo en busca de salvación. Vengo a ti en busca de una nueva vida. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y me amas de tal manera que entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario como pago por mis culpas. Con sencilla pero profunda fe, como la de un niño, te invito a que entres en mi corazón, controles mi vida y seas desde ahora y para siempre mi Salvador y mi Señor. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Usa mi vida. Realiza en ella los designios de tu perfecta voluntad. Ayúdame a que yo nunca me avergüence de ti, ni sea una vergüenza para ti, evangelista y pastor. Una noche después de ser salvo, fue al club nocturno, tomó los palillos de la batería y los clavó con fuerza en la batería. Uno de los colegas suyos le dijo: ¿pero qué te pasa, hombre? ¿Estás loco o acaso estás enfermo? Y él contestó: No. Estoy bien. Me siento maravillosamente bien. Todos creyeron que él estaba loco. Lo ve. Él pudo discernir las cosas, pero no pudo ser entendido. Nadie le entendió. Así que, ¿cuáles son las marcas de un hombre espiritual? Él vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. Ahora veamos la siguiente categoría. ¿Encontró ya a qué categoría pertenece usted? Tal vez usted es un hombre natural, nacido en el mundo natural, ciego al mundo espiritual, sujeto al mundo material. Tal vez usted es un hombre espiritual que vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y ha sido liberado por el Espíritu. O tal vez usted es un hombre carnal. El hombre natural hace lo que le viene naturalmente. El hombre espiritual hace lo que le viene sobrenaturalmente. El hombre carnal hace aquello que no viene en forma natural. El hombre carnal es una especie de monstruosidad espiritual. No es ave ni pez. Es una de esas personas que han sido salvadas, pero es una persona muy extraña. Leamos 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Note que les llama hermanos. O sea, ellos estaban en la iglesia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjeme darle las 3 marcas de un hombre carnal. Primero, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce usted a algunos cristianos derrotados? El verso 2 habla de la inhabilidad para hacer lo que un hombre maduro debe hacer. No puede caminar espiritualmente, no puede pelear espiritualmente, no puede trabajar espiritualmente. Está marcado por su inhabilidad. No conoce la victoria espiritual. Es como un bebé. El apóstol les dice: hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted bien entiende que no está haciendo referencia a niños en cuanto a lo físico. Está hablando de niños espirituales. Entre quienes me escuchan, estoy seguro que hay muchos niños espirituales mayores de 30 años. Imagínese 30 o más años siendo niños espirituales. No debemos olvidar que hay una legítima niñez. Un bebé en los brazos de su madre es algo muy hermoso. En nuestro hogar tuvimos algunos bebés, y nuestros hijos crecieron y maduraron, y es legítimo para un bebé comportarse como un bebé. Pero el problema es que hay muchos adultos que nunca han crecido. Y Pablo les dijo: no puedo hablarles como espirituales porque no han sido liberados por medio del Espíritu. Por eso tengo que hablarles como a niños. Ustedes están derrotados.
Amigo, un cristiano carnal es en realidad una contradicción de términos. Es como hablar de un diablo celestial. Yo creo que en el mundo cristiano actual el cristiano promedio es carnal. No dije el cristiano normal, porque el cristiano en términos generales no es normal. Y creo que fue el Dr. Vance Havner quien dijo que la iglesia actual es tan subnormal que cuando una persona se muestra normal, el resto de la gente piensa que es anormal. Vaya, trabalenguas. Cuando hablo de un cristiano carnal, yo creo que el cristiano promedio es carnal, pero no un cristiano normal que es un cristiano espiritual. Eso es lo normal. No crea que usted ya lo ha obtenido todo si es que es un cristiano espiritual, solo por haber hecho algo estupendo. Cada cristiano debe ser un cristiano espiritual. Es el cristiano carnal que hace lo que no es natural, está derrotado y depende de alguien o de algo. Pablo les dice, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les está diciendo que habiendo venido para predicarles, tuvo más bien que darles un biberón espiritual. ¿Sabía usted que los cristianos carnales, si es que alguna vez crecen, dependen de sermoncitos entregados por cucharaditas? Dependen exclusivamente de alguien para que les alimente. Por favor, busque Hebreos capítulo 5, los versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él dice, hermanos, me gustaría darles un filete hoy, pero no se los puedo dar, porque no lo podrán masticar. Y si no lo pueden masticar, no lo podrán tragar. Y si no lo pueden tragar, no podrán digerirlo. Son como bebés. Así que voy a darles papilla y leche, pero no les puedo dar carne, porque no están capacitados para comerla. Y luego el escritor de Hebreos les recuerda que algunos de ellos ya deberían haber estado enseñando, pero aún tenían necesidad de alguien que les enseñe nuevamente los principios básicos del cristianismo y de la vida cristiana. En nuestros días las iglesias cristianas tienen miembros que han estado años y años allí, pero nunca han enseñado nada a nadie. Ellos simplemente dicen, queremos nuestra lechecita. Van a la escuela dominical, dejan que el pastor les diga algo de la Biblia, y a la salida eructan su satisfacción. Son cristianos carnales, derrotados y dependientes. Pero un cristiano carnal no solo está derrotado y es dependiente, sino que también es divisivo. Mire lo que Pablo dice desde el versículo 3 de 1 Corintios, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Cómo me gusta Pablo, es mi pastor y maestro favorito. Sabe tanto de doctrina. El otro dice, yo soy de Apolos. Oh, a mí me gusta Apolos. Es un magnífico orador. Pablo pregunta, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1962,
usé toda la fortuna de nuestra familia, unos $150 más o menos, para asistir a la convención de los Bautistas del Sur. Alquilamos una casita rodante para llevar a nuestros hijos y fuimos rumbo a San Francisco. Nunca había viajado tan lejos de casa, pero este era nuestro gran viaje. Siempre había oído del malecón de los pescadores, con sus restaurantes, muy caros por cierto, pero decidimos darnos el lujo de comer en uno de sus restaurantes. Así que entramos a un restaurante, nos dieron una mesa junto a la ventana, nos trajeron el menú, dejamos que nuestros hijos ordenaran el menú y nos preparamos para tener una buena comida y un agradable tiempo. El camarero vino con nuestros platos y todo parecía ir viento en popa cuando veo a mi pequeño hijo con grandes lágrimas en sus ojos. «Hijo, ¿qué te pasa?» Y él me contesta, «Es que hay jugo de remolacha en mi comida». Él había pedido remolachas y el jugo corría por el plato. ¿Y qué les digo? Ahí estábamos, en un lugar tan especial, y él quejándose porque había jugo de remolacha en su plato. ¡Qué ganas que me dieron de hacer jugo con él! Niños, bebecitos, inmaduros, están en las iglesias. Son las personas que causan divisiones, difícil llevarse bien con ellas. Tienen sus predicadores y maestros favoritos, les gusta esto, les disgusta lo otro. Pueden dividir a una iglesia sobre la diferencia entre un tuturutú y un tataratá. Se lo aseguro. He tenido más dificultades en la iglesia con cristianos carnales que lo que he tenido con personas totalmente inconversas. Bebecitos, derrotados, dependientes y divisivos. Todos quienes me escuchan están en una de tres categorías. O es un hombre natural, perdido y rumbo al infierno, o es un hombre espiritual viviendo en victoria, o es una persona carnal ya salvada, pero nadie jamás lo sabrá. Un niño iba por la calle con su perro y alguien le preguntó qué clase de perro era. El niño dijo que era un perro policía. Le dijeron que no parecía un perro policía, que más bien parece un perro callejero. Y el niño, bajando el tono de su voz, dijo, «Es que mi perro está en el servicio secreto». Conozco a muchas personas que al mirarlas exteriormente nunca sabría que son salvas, pero en realidad lo son. Se han entregado por completo a Cristo, han nacido de nuevo, pero están derrotadas, son dependientes, son divisivas.